los salones de este hotel. Señores, habla el señor González. 1982. El PSOE obtiene una aplastante mayoría absoluta, nunca igualada, con 202 de 350 diputados del Congreso. Felipe González se convierte en el primer presidente del gobierno perteneciente a un partido de la oposición democrática. Muchos consideran esto el fin de la transición española. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Don Felipe González Márquez queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. ¡Adelante! Nuestra historia comienza en la Europa de la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que los partidos comunistas habían ganado una gran relevancia por su participación en la resistencia contra el fascismo. Europa se reconstruye políticamente y lo hace dividida en dos zonas. El peso de los partidos comunistas en países de Europa Occidental como Francia o Italia, así como su influencia entre los intelectuales, preocupaba a Estados Unidos, que veían cómo estos entraban en gobiernos de coalición o se convertían en el principal partido de la oposición. La socialdemocracia, muy vinculada a las fracasadas repúblicas de entreguerras, estaba en una situación de debilidad. De esta manera, Estados Unidos, en el contexto de su plan de reconstrucción de una Europa occidental afín a sus intereses, potencia la refundación de los partidos socialdemócratas europeos. Estos debían conformar una izquierda anticomunista que impidiera que las clases populares, trabajadoras e intelectuales de Europa occidental se pasasen al nuevo enemigo. En 1950 se formó el Congreso por la Libertad de la Cultura, una tapadera de la CIA encargada de contrarrestar esa influencia cultural. La organización se encargó de impulsar publicaciones en las que escribían progresistas contrarios a la Unión Soviética como George Orwell, T.S. Eliot o Hannah Arendt, que denunció esta intervención encubierta cuando se desveló en los años 60. También organizó multitud de conferencias y exhibiciones artísticas. La red era realmente extensa, con amplia financiación y decenas de empleados. Paralelamente, se impulsó la reconstrucción de los partidos socialdemócratas y que estos acercasen posiciones con los partidos democristianos. Los primeros renunciaron a su discurso revolucionario. Los segundos aceptaron un programa económico de amplia intervención estatal y derechos sociales. El plan funcionó. En 1951, tras 2 elecciones yendo por detrás, los socialistas franceses desbancaron al Partido Comunista, que había llegado incluso a ser el partido más votado en las anteriores. En 1953, el Partido Comunista Alemán quedó fuera del Parlamento de la Alemania Federal. Procesos similares se dieron en Bélgica, Países Bajos, Finlandia o Dinamarca. Solamente el Partido Comunista Italiano logró mantenerse en un eterno segundo puesto por encima de los socialistas hasta su propia reconversión en Partido Socialdemócrata en 1991. Pero, ¿qué pasó con el PSOE en estos años? Desde el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil en 1939, el partido había adoptado un perfil bajo en el exilio. Las tesis del sector prietista, contrario a la colaboración con el PCE, habían triunfado. El partido adoptó una posición de resistencia pasiva frente al franquismo y llegó incluso a acercarse a Juan de Borbón en búsqueda de una salida monárquica constitucional a la dictadura. Bajo el liderazgo de Rodolfo Llopis, los exiliados del PSOE fueron perdiendo influencia en la sociedad española. Esto no los distinguía de otras formaciones republicanas exiliadas. Los partidos republicanos de centroizquierda, acogidos en México, acabaron siendo testimoniales. El anarcosindicalismo dividido desarrollaba una actuación errática. La UGT se opuso a cualquier operación de entrismo en la estructura sindical franquista y se convirtió en marginal. Óyeme, que yo no quería marcharme y tenía que comer, quería quedarme yo. Qué malita cosa es tener que coger el tren y dejarse el corazón. Sin embargo, el PCE desarrolló una activa política en el exterior apoyada por el bloque del Este, pero moderadamente crítica con el intervencionismo de la Unión Soviética y, a la vez, una frenética línea de inserción en el interior, ejemplificada en la formación de las comisiones obreras. Para finales de los 60, ya se habían convertido en la organización más visible de la oposición democrática al franquismo. Esa política fascista que España sufre desde 1939 hasta nuestros días, esa política
La inminente caída del régimen, dada la vejez de Franco, preocupó a la socialdemocracia europea, que decidió repetir la jugada. La FFE, Fundación Friedrich Ebert, vinculada a los socialistas alemanes, fue la organización encargada de desarrollar la operación. En 1967 invitó a Rodolfo Llopis a Ginebra para trasladarle su interés en potenciar seminarios para la formación política de nuevas generaciones del socialismo español. Llopis sabía que esto suponía renunciar a la independencia de su partido y declinó el ofrecimiento. Sin embargo, un año más tarde aceptó la financiación para estos cursos, a condición de que los impartieran militantes del propio PSOE. Las consecuencias no tardaron en producirse. En 1971, el Congreso de la UGT elegía a dirigentes del interior, más jóvenes y proclives a entenderse con los sindicatos alemanes. Comenzaba la reconstrucción del sindicato socialista. En el Congreso del PSOE de Toulouse de 1972, una renovada directiva también del interior sustituía a Llopis, que, derrotado, abandonó el partido junto con un gran número de exiliados. En 1974 se celebró el 26 Congreso del PSOE en Suresnes. La refundación del partido en la órbita del SPD alemán se había completado y un joven militante del interior, Felipe González, fue elegido secretario general para pilotarlo durante el cambio de régimen en España. El dinero y el asesoramiento alemán fluía a manos llenas. Incluso llegó el PSOE a recibir, desviado por la FFE, 1 millón de marcos del empresario Friedrich Karl Flick, criminal de guerra nazi muy preocupado por cerrarle el paso a los comunistas españoles. No he recibido ni un marco alemán, ni de Flick ni de Flock. Lo diré hoy, la semana que viene y dentro de 3 años. Lo diré permanentemente. Paradójicamente, el PSOE renovado adoptó un discurso más agresivo, reivindicador de la lucha de clases y de la plurinacionalidad que el que tuvo en la etapa anterior. Trataba de superar al PCE, que había adoptado la estrategia de la reconciliación nacional. En los actos del partido, al lado de la bandera de este, figurará la bandera con los colores oficiales del Estado. Una dirección renovada frente a un PCE dirigido todavía por militantes destacados de la guerra civil y que debían hacer dolorosas renuncias. Un discurso que sonaba a cambio radical y, por supuesto, el dinero alemán fueron las claves para que el PSOE fuera tenido en cuenta por los aperturistas del régimen para las negociaciones tras la muerte de Franco. Y también para que en las elecciones de 1977 el partido lograra convertirse en la segunda fuerza, primera de la izquierda, muy por encima de los comunistas o del PSP de Tierno Galván, sus principales competidores. A partir de ese momento, el PSOE se convierte en el principal partido de la oposición al gobierno de Adolfo Suárez. Una oposición que ante la opinión pública se mostró como responsable, capaz de llegar a acuerdos en materia económica y de ceder en la forma del Estado, pero a la vez que propondrá una alternativa modernizadora a la línea de la UCD. 1979 es el año clave para la forja del PSOE como partido de gobierno. Su visibilidad había puesto en alerta a Adolfo Suárez. Ante la posibilidad de una victoria de los socialistas en las elecciones de marzo, el presidente dio un discurso televisado en vísperas de los comicios que advertía a los votantes de los peligros de que un partido marxista se hiciera con el poder e impusiera una economía colectivista. A nuestra izquierda, los partidos más importantes ofrecen a corto plazo unos objetivos moderados, pero ellos mismos no ocultan que su meta es lograr una sociedad inspirada y dominada por la ideología marxista. El discurso del miedo funcionó y la UCD se mantuvo en el poder. A las 8 de la mañana, el ministro del Interior anunció los resultados provisionales. En el Congreso, Unión de Centro Democrático consiguió 167 escaños, Partido Socialista Obrero Español 121, Partido Comunista de España y Partido Socialista Unificado de Cataluña 23. Los dirigentes del PSOE eran conscientes de su propia inexperiencia en la gestión pública y su falta de implantación institucional. Por ello, en las elecciones municipales de abril del 79, llegaron a acuerdos con el PC y otros partidos de izquierdas para lograr hacerse con la mayor parte de las capitales de provincia. Pero esta política de acercamiento a la izquierda duró poco. En mayo del mismo año, en el 28 Congreso, Felipe González trató de dar un vuelco a la definición ideológica del partido. Abandonar el marxismo y modificar la táctica reformista revolucionaria por una reformista radical. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañeros. Hay que ser socialistas antes que marxistas.
El Congreso apoyó el carismático liderazgo de González, pero no su renuncia ideológica. Ante esto, González dimitió como secretario general. Felipe González ha sufrido una derrota moral. La salida del principal activo del PSOE para llegar al gobierno hizo ceder a los críticos, y en un congreso extraordinario en septiembre del 79 se aprobó la renuncia al marxismo y su vuelta a la Secretaría General. A partir de ese momento el partido se volvió más vertical y se reforzó la posición de Alfonso Guerra como vicesecretario. Al fin, el PSOE podía mostrar una imagen moderada, mientras que su control en los ayuntamientos permitió a los cuadros socialistas adquirir experiencia en la gestión de unas instituciones que habían permanecido controladas por los jerarcas del franquismo durante 40 años. Mientras tanto, UCD se desgastaba y perdía militantes por la derecha, en tanto que el PCE entró en una crisis interna. La crisis económica, la importante conflictividad laboral con la que termina la década de los 70, el avance de las izquierdas en los ayuntamientos, de movimientos como el feminista o el de las autonomías, anunciaban una profundización democrática que los sectores más conservadores no estaban dispuestos a aceptar. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. El 23 de febrero de 1981, aprovechando la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo ante la dimisión de Adolfo Suárez, el general Alfonso Armada encabezó un intento de golpe de Estado que pretendía formar un gobierno de concentración con todos los partidos y un militar a la cabeza. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara, no sabemos lo que es. El golpe fracasó por la disconformidad del teniente coronel Tejero y, horas más tarde, la retirada del apoyo del monarca Juan Carlos I. Pero tuvo efectos de gran alcance. La escalada del PSOE ante la definitiva caída de UCD, el reconocimiento de la Alianza Popular de Fraga como una derecha democrática y la consolidación del propio monarca. Todos los elementos estaban ya sobre la mesa. En 10 años el PSOE había pasado de ser un partido de apenas 4.000 militantes, en el exilio, sin influencia sobre el movimiento obrero y mucho menos sobre la sociedad española, a convertirse en un movimiento de masas, con cientos de miles de afiliados, que había fagocitado a gran parte de la izquierda, con implantación territorial y control sobre los ayuntamientos, que gobernaba la recién formada autonomía andaluza y que prometía modernidad sin marxismo. Compañeros y compañeras, vamos a dar comienzo a la manifestación. Su posición crítica a la entrada en la OTAN a marchas forzadas durante el gobierno de Calvo Sotelo incluso le hizo conservar el electorado de izquierdas en detrimento del PCE. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. Y no lo queremos, en primer lugar, por razones de seguridad. Porque nos convierte en un país beligerante, porque, en fin, desde el punto de vista de esa seguridad, aumenta las posibilidades de nuclearización en términos de armamento de nuestro país. 332 votos emitidos, 186 favorables, 146 negativos. Queda en consecuencia aprobado el dictamen de la Comisión y en los términos del mismo autorizado el Gobierno por el Congreso para la adhesión al Tratado del Atlántico Norte. Partido Socialista Obrero Español. Diputados 202. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta 1982. El PSOE de González, del OTAN de entrada no, de la campaña de las ventanas abiertas, obtiene la mayoría más amplia de la historia del Parlamento español. Un partido refundado a comienzos de los 70 para convertirse en el principal partido del nuevo régimen. Por encima del ánimo que pueda embargar a cada uno, cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.